porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar el soy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare paran pam pam solo. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará y por la calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les trata la vida? A nosotros cada vez mejor. Por eso estamos en vivo y en directo por el área Yala para hacer ojo con los medios, para llevarte hoy viernes el programa como siempre a tu casa a través de la Caja Boba. ¿Qué marca de Caja Boba usás? ¿Vos qué marca de Caja Boba? Ni idea. Tengo la más Para las televisiones ya no son idea. las modernas, ya no se puede decir Caja Boba porque son los plasmas esos no tienen caja. Compradas en la Eloy, una tele comprada en Pero la Eloy. antes la tele tenía su caja de las cosas esas que no sé cómo es. Pero ahora el plasma es plano, pues. Ya no puede decir caja. Sí, estamos perdiendo el público juvenil, lo acabamos de perder en este instante con su explicación de buscables, Agradecemos. caja. ¿Todo bien, doctor? Sí, todo bien. Y agradecemos a nuestro narco camarógrafo Maduro que nos trajo sillas nuevas. Impresionante. Por Che, fin Maduro nos hace... pero aparte, mirá, Gracias, Maduro. giran. Espectacular. No sé si Un al lujo. final estaban por hacer un canje, no sé si es de canje o pagamos en efectivo a Yala. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Bueno, esta semana venimos prometiéndote, bueno, ni tanto tampoco, pero yo escribí una columnita sobre Liliana Ayalde, embajadora Gringolandis en Brasil. Que por cierto la lees en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, si te interesa. Y en la página que sacar. Mañana la saco porque Brasil está en candela. Y ya estuvo varios días. Pero Liliana Ayalde ha cumplido su misión diplomática en Brasilia. Ha estado antes en Paraguay, en todo el proceso de golpe político parlamentario contra Fernando Lugo. Antes de eso estuvo en Bolivia como jefa de la USAID. Exactamente. 1999-2005. Y bueno, empezamos a investigar y justo esta semana salió un librito en el que habla bastante de la USAID. Ahora te lo vamos a mostrar. Pero en principio, Mariano, recordemos que el gobierno del Estado Plurinacional expulsó a la USAID en 2011. 2013. 2013, 1 de mayo. Una decisión osada, porque el embajador fue expulsado en 2008, la DEA fue expulsada igualmente en el mismo año, y la USAID, un organismo de cooperación, la Cooperación Internacional Gringolandis, se quedó hasta el 2013. Tenía mucho trabajo, sobre todo en la parte de los yungas, aquí en Bolivia. En Paraguay un trabajo enorme la USAID, incluso en Brasil también. En Paraguay tiene una influencia muy importante. En Ecuador también. En Ecuador también. Alta Ahora, influencia. en principio, expliquemos a ver, ¿qué es la USAID? La USAID es la Agencia Nacional para el Desarrollo, es una agencia estatal de los Estados Unidos que se ocupa teóricamente en diversos países del mundo en ayudar al desarrollo de ese país en áreas sensibles sociales, digamos. Eso es en los papeles, ¿no? Exacto. En los papeles, y cierta parte de la cooperación efectivamente también va hacia ese lado, pero en la bolsa se te meten en todos los estamentos de las sociedades en donde operan y realizan labores de injerencia. En la vida política muy claramente. Muy claramente. Vamos a repasar ahora algunas cosas. Teóricamente es una agencia de desarrollo, como la Agencia de Cooperación Española, AECIDES, ¿no? Sí. Como el JICA japonés, como la cooperación china. Muchos países tienen sueca, danesa, los países agencias de cooperación tienen mucha cooperación. y no necesariamente eso implica que realizan labores de inteligencia o de injerencia política, etcétera, etcétera. El caso de la USAID es fuerte. Apareció esta semana este libro, fue presentado ayer. ¿Dónde lo puedo mostrar? Minas, balas y gringos. En principio la edición es en inglés y esta es una traducción. El autor es Thomas C. Field. Tomás Campos, ¿no? Junior. Un abrazo a Tomás Campos. ¿Dónde lo estoy mostrando? Y ahí se ve un gringo, no sabemos si es Tomás Campos
en las minas en la década del 60. La USAID la crea el gobierno de John Kennedy. Cuando gana la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos dice, bueno, tenemos que hacer algo para evitar el avance del comunismo, y para América Latina diseñan, ya en el gobierno de Kennedy 61, la Alianza para el Progreso y crean la USAID. Este libro habla bastante de la USAID en la Alianza para el Progreso. Yo quiero leerte unas partecitas que son interesantes. Permitime, doctor, y ustedes del otro lado, tomarme un minutito. Acá habla del 6 de junio, escuchá esto, doctor, porque te va a gustar. 6 de junio de 1961. La USAID estaba promoviendo un programa aquí en Bolivia, el Plan Triangular. Quería frenar el avance de la izquierda, sobre todo tenía en los centros mineros una influencia muy importante las ideas marxistas y de izquierda, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, un ejemplito. El 6 de junio por la tarde, dice, se llevaron a cabo 50 arrestos sin derramamiento de sangre. Para facilitar la redada, Guillermo Bedregal, entonces funcionario de Víctor Paz Estenssoro, presidente de la Comibol, llamó a los líderes sindicales a la paz con el pretexto de discutir sus quejas en relación con el plan triangular de la USAID. Cuando llegaron a la reunión, Bedregal nunca se presentó. En cambio, aparecieron agentes del control político de Paz Estenssoro, quienes no retuvieron a los líderes sindicales del MNR, pero sí a los comunistas y trotskistas, que fueron luego enviados a Puerto Villarruel, un improvisado campo de detención en la selva amazónica. Y después voy a pasar a la otra página y sigo con el relato. Anticipando una violenta reacción por parte de los sindicatos afines, Víctor Paz anunció al día siguiente la existencia de un complot comunista y declaró 90 días de estado de sitio. Decretado en febrero, el anterior estado de sitio había expirado hacía solo 17 días. Desafiando el nuevo decreto, 4.000 obreros y estudiantes marcharon por las calles de La Paz el 8 de junio, coreando estribillos en contra del gobierno boliviano y de Estados Unidos. Los sindicatos urbanos enunciaron de manera beligerante que no le tenían miedo a la represión porque estaban acostumbrados a derrotar ejércitos. Y la Federación Estudiantil levantó barricadas declarando estado de emergencia en todas las universidades del país. Después de dispersar las protestas con grandes cantidades de gas lacrimógeno suministrado por Estados Unidos, el MNR organizó una marcha propia esa misma tarde, protagonizada por grupos de indígenas campesinos. Delante de 10.000 campesinos que coreaban "Abajo el comunismo", Paz Estenssoro anunció con orgullo que su gobierno mantenía incomunicados a 50 comunistas bolivianos, detenidos en campos de concentración en la Chiquitanía. La masa respondió desordenadamente al paredón. Entre tanto, las comunidades indígenas afiliadas al MNR en todo el país mandaban cables a Paz Estenssoro expresándole su apoyo incondicional y agradeciéndole el haber declarado un nuevo estado de sitio para defender al gobierno, a la patria y a la religión católica. Hechos sociales de respuesta a un plan impulsado por la USAID, ¿no? Detención de dirigentes comunistas, sí, porque problemas además sociales en las calles, pero espera, escucha. Sí. Washington no tardó en demostrar su agradecimiento por la decisión de arrestar a decenas de izquierdistas bajo el pretexto de un golpe inventado por el gobierno, como lo admitía la propia CIA. En respuesta a las acciones favorables de Paz Estenssoro, el Departamento de Estado autorizó a su embajada a desembolsar por medio de la USAID el pago de subvenciones en efectivo por abril, mayo y junio, expresando su satisfacción porque por primera vez después de 10 meses en el cargo, el presidente había tomado decisiones efectivas para controlar al movimiento comunista en Bolivia y para restablecer la autoridad del gobierno boliviano en el campo laboral. ¿Ves cómo la USAID trasciende el papel de organismo de cooperación? Uh-huh. Y tiene un papel político, ¿sí? En la vida. Un ejemplo nada más, que es muy interesante. Por acá tenía otro.
A ver si lo encuentro. Mientras... Sí, ¿Lo decime. encontraste? No, si no... No, ya lo encontré. Dele nomás. Ya en esa época, el tema de cómo invitan a líderes para ir a Estados Unidos, ¿no? Supuestamente, a formarse, y siempre lo hacen con... Después lo vamos a ver, esto es del año 61. Lo hicieron durante 50 años. 50 años. Incluso durante el gobierno de Evo Morales. Y sigue ahora la política, si uno se mete en las páginas de las embajadas de Estados Unidos en diferentes países, de la USAID, sigue con esta cosa de los embajadores juveniles. Conviértase en un embajador juvenil, y eso es un programa de la USAID. 1961, fíjate. Todo esto para demostrar que la USAID no es nada más que un instrumento de cooperación, es un instrumento de penetración y de injerencia y que hace trabajo político en favor de los intereses de Estados Unidos, violando sus normas, obviamente. No es para lo que se inventó, teóricamente. El departamento informó que el Servicio de Información de Estados Unidos había enviado recientemente a Bolivia al funcionario experto en temas laborales Thomas Martin para trabajar en estrecha coordinación con el agregado laboral de la embajada Emanuel Box. Reitero, año 1961. En un esfuerzo para llegar a las bases mineras y fabriles a través de varios medios de información. Mientras tanto, el Departamento de Estado enviaba cada año entre 150 y 200 estudiantes bolivianos y profesores universitarios a Estados Unidos. En tanto que USAID formaba líderes sindicales bolivianos en Puerto Rico. Un objetivo fundamental de estos programas consistía en crear un movimiento obrero más independiente y una clase intelectual con un sano escepticismo frente a ciertas teorías sociopolíticas obsoletas como el marxismo teórico. ¿Ves el trabajo político? Cientos de estudiantes que van a Estados Unidos, profesores universitarios, dirigentes sindicales a Puerto Rico para crear un movimiento obrero más independiente, alejado del marxismo. Pero aparte, hablar en el año 61 de marxismo obsoleto, cuando había triunfado una revolución marxista a 90 millas de Estados Unidos, osado, ¿eh? Fíjate ahora esta foto, por favor. ¿Dónde la puedo mostrar? Acá. Esto es John Kennedy, creo que es la última visita que recibió a Víctor Paz Estenssoro como presidente. Uno de los principales funcionarios militares era René Barrientos, que está saludando a John Kennedy. Todavía no era vicepresidente de Paz. Eso ocurrió en el año 64. Claro, eso fue en las elecciones del 64. Esto es en el 61. Mentira, en mayo del 63, claro, meses antes de que asesinen a Kennedy. Claro, y ya se había iniciado la movida para correr a Juan Lechino Oquendo de cualquier posibilidad de ser o presidente o vicepresidente del cuarto gobierno del MNR desde el 52. René Barrientos, que había estudiado para ser piloto en Estados Unidos, pronto sería el elegido de la CIA para dar el golpe de Estado contra Paz Estenssoro. De algunos sectores, porque había una división dentro de Estados Unidos sobre la pertinencia de un golpe. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene que ver esta foto? Mirá, el presidente Kennedy saluda al general René Barrientos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Una semana después, el gobierno estadounidense aprobaría una operación encubierta para condicionar la ayuda económica a la eliminación física de los líderes comunistas de los campamentos mineros. Había prácticamente una guerra declarada por Víctor Paz contra siglo XX Katabi. Exacto. Una operación encubierta, el gobierno de Estados Unidos aprobó para condicionar la ayuda económica en ese momento de Estados Unidos, de los ingresos que tenía el Estado, del presupuesto, perdón, 40% provenía de ayuda estadounidense. Ayuda. 40% de la plata que tenía el Estado boliviano se la daba directamente a Estados Unidos. Imagínate lo que condicionaba las decisiones de gobierno eso. Si querían seguir recibiendo esa plata, el gobierno del MNR tenía que hacer una campaña para eliminar físicamente, o sea, para asesinar a los líderes comunistas de los campamentos mineros. Para llevar a cabo esta misión, escuchá,
USAID proporcionó armamento en julio del mismo año con el propósito de equipar a una milicia campesina, fíjate además... ¿Cómo entra ahí el pacto militar campesino? No, y cómo generan una división y una guerra civil prácticamente. Pero lo que nos muestra es lo que termina haciendo Barrientos luego de su golpe de Estado, con la masacre de San Juan y su enfrentamiento con el sector minero. Sí, lo que va a demostrar Mariano además es un modus operandi de dividir a las sociedades, en este caso a la boliviana, tal como hicieron en la época de la Media Luna para generar un conflicto interno. O sea, la USAID... La misma metodología. USAID proporciona armamento a una milicia campesina que se enfrentaría a los mineros. La USAID, que tiene que hacer cooperación humanitaria. Una milicia campesina enfrentarme, y en palabras de Barrientos, eliminar a los dirigentes sindicales de la mina del siglo XX, Federico Escobar e Irineo Pimentel. Sin embargo, dice, los mineros, armados con algunos rifles y con un gran número de granadas de dinamita de fabricación casera, descabezaron a la milicia campesina en Irupata el 29 de julio del 63. Hubo varios muertos ahí. El trabajo de la USAID en los años en que fue creada, no solamente cooperan con... Lo tenemos en el corte de Invasión USA, porque hacen programas, ¿no?, de reforestación, reparten cosas. Sí, es verdad que hacen eso. Construyen algunas edificaciones, pero a la vez también hacían esto en la década del 60 y en la primera década del siglo XXI financiaron a la Media Luna para generar un conflicto interno en Bolivia. Sí. Y lo vamos a ver en un ratito también. ¿Qué hora es? Y 9:20. Hacemos un corte acá. Dale. Y después vamos más a lo actual. Estamos descubriendo el papel de la USAID. Fue expulsada en 2013, apareció este libro ahora, y aparece una embajadora justamente en el momento de un golpe parlamentario en Brasil y antes en el momento de un golpe parlamentario en Paraguay, que fue jefa de la USAID. Queríamos contarte un poco cuál es toda esta ruta, y hay elementos mucho más interesantes a la vuelta para seguir con esto. Dale. Cuando paramos caminar, pensamos solo, no debemos acompañar y nadie. Segundo bloque, Mariano, ¿por dónde seguimos? Un poquito de Invasión USA, un documental que hicimos sobre la historia de la injerencia de Estados Unidos en Bolivia, a ver un poquito cómo operaban, además del ámbito del desarrollo. Dale, USAID ya en el pleno siglo XXI. Washington comienza a financiar con centenares de millones de dólares programas tendientes a manipular el sistema de partidos bolivianos. Necesitan mantener en el poder a su clase política servil y están a punto de ser derrotados. USAID lleva adelante una larga serie de proyectos de asistencia, muchos de ellos asociados con causas teóricamente nobles. Un programa de 2005 a 2010 es diseñado para regularizar títulos de tenencia de las tierras en el Chapare. De esta forma, el organismo de asistencia desarrolla su penetración en prácticamente todas las esferas del poder político y social. En los yungas construyen sistemas de agua potable. Desde 1994, también colaboran en la protección de bosques y reservas forestales en regiones amazónicas. Las invasiones estadounidenses, veamos el reciente pasado y presente, se dan utilizando el discurso de la democracia, de los derechos humanos, de la ayuda humanitaria, del respeto incluso al derecho internacional. Y todas esas son, por supuesto, excusas no solamente para la apropiación de recursos naturales, sino que además son excusas para el control geopolítico. No son solo los recursos naturales lo que les interesan a los Estados Unidos, sino, reitero, el control geopolítico en distintas regiones.
La USAID impulsa igualmente un plan de reforma a los partidos bolivianos, con el objetivo de consolidar plataformas políticas moderadas y pro-democracia, el eufemismo utilizado para decir pro-Estados Unidos. Estos partidos políticos recibían entrenamiento, financiamiento y recibían órdenes desde la embajada norteamericana, y todos los partidos eran prácticamente iguales entre sí, con la única diferencia de las siglas, portaban el mismo horizonte de desmantelamiento del Estado. Documentos desclasificados y publicados por los investigadores Jan Gayalar y Eva Gollinger en su libro La agresión permanente, develan que las partidas de la USAID destinadas a Bolivia sumaban 86 millones de dólares en 2009 y 101 millones de dólares en 2010. A la USAID le llegará su turno el 1 de mayo de 2013, luego de una obsoleta declaración del secretario de Estado John Kerry, quien volvió a calificar a América Latina como su patio trasero. El canciller de Estados Unidos dice que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Estas semanas, hermanas y hermanos, jamás podemos ser considerados como patio trasero del gobierno de los Estados Unidos, todos los latinoamericanos. Quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Pido al hermano canciller comunicar inmediatamente a la embajada de Estados Unidos. Ahí está, la expulsión de la USAID. Fue expulsada de Bolivia, no de Paraguay, no, de Brasil tampoco, en una decisión que fue muy difícil en su momento, y había integrantes del gabinete de Evo Morales que no estaban convencidos de la necesidad de expulsar a la USAID, para que veamos el poder de penetración que tenían. Ahora, fíjate una cosa, acá entra Liliana Yalde, ¿no?, que es la embajadora que que están retirando de Brasil. Me parece, perdóname Will, vamos a poner la 3 para traerlo ahora a la actualidad y después volvemos para atrás. Vamos a poner la tapa de la 3 de Brasil, vamos a verla. Esto pasa hoy. Estados Unidos retira a la embajadora. ¿Misión cumplida? Altamirano Borges es uno de los periodistas y comunicadores y analistas políticos más importantes del Brasil, y en esta nota justamente hace un raconto del rol de Liliana Yalde en diferentes procesos desestabilizadores. Ahí la tenés, a Liliana Yalde, actualmente embajadora en Brasil. Ahora vamos a volver un poco atrás. Te decíamos, Liliana Yalde, la actual embajadora en Brasil, entre 1999 y 2005 fue directora de la USAID aquí en Bolivia. Y uno dice de nuevo, ¿no? También estuvo en Colombia, ¿no? Después de Bolivia se fue a Colombia, como directora de la USAID también. Después la ascienden a embajadora y la mandan como primera misión a Asunción. Ahora, fíjate un dato, para que volvamos a ver el trabajo de la USAID y de Liliana Yalde, para que ya empecemos a conocer el perfil de ella. El 30 de junio de 2002, muchos recordarán, hubo elecciones en Bolivia. Primero Gonzalo Sánchez de Lozada, segundo muy cerquita Evo Morales, tercero Manfred. ¿Sí? La aparición de Evo Morales en el segundo puesto, inesperada, tras una declaración de Manuel Rocha, preocupa al establishment político y a la embajada, porque dicen, uy, un líder cocalero, un personaje de izquierda, alguien que es amigo del bloque bolivariano, estuvo a punto de ser presidente. Tenemos que hacer algo para fortalecer ese sistema de partidos políticos que siempre había gobernado Bolivia, para no tener riesgos de que entre alguien que puede aliarse al bloque bolivariano. Entonces, el 26 de julio, 27 días después de esas elecciones, muy poco tiempo, reaccionan rápido, mandan este cable de la Embajada de Estados Unidos hacia Washington. Y escuchá porque me parece muy interesante. Un proyecto de reforma de los partidos políticos preparado por la USAID apunta a la implementación de una ley boliviana que requiere que los procedimientos internos de los partidos políticos sean más democráticos y transparentes.
El proyecto debería apoyar la plataforma de inclusión del MNR y a largo plazo ayudar a construir partidos políticos moderados y prodemocráticos, o sea, pro Estados Unidos, que puedan servir como contrapesos al más radical o a sus sucesores. ¿Qué vemos acá? Dice que la USAID ha preparado un proyecto de ley para defender a esos partidos políticos tradicionales. O sea, lo preparó la USAID. ¿Quién era la directora de USAID? Liliana Ayalde. Y eso es un proyecto para evitar el surgimiento de partidos nuevos, que la USAID denominaba en ese entonces como partidos antisistema, como el MIP o el MAS. En 2004, cuando todavía Ayalde era directora de la USAID, este organismo de cooperación abre aquí en La Paz una oficina de la OTI. La OTI es la Oficina para las Iniciativas hacia una Transición, una dependencia de USAID destinada a evitar que países amigos de Washington caigan en manos de gobernantes indeseables. Por ejemplo, Evo Morales. Fíjate, otra vez para seguir en el marco de quién es Liliana Ayalde, que manejaba la USAID, y qué es la USAID. Ojo, no es un organismo de cooperación, es un organismo de injerencia política, como lo estamos evidenciando más que claramente desde la década del 60 hasta el año 2000. Uno de los puntos declarados por la USAID era el de identificar o apoyar a nuevos líderes indígenas moderados que pudieran poner freno al avance de dirigentes como Evo Morales o Felipe Quispe. ¿Ves que hay un patrón de conducta? Desde el año 61 en que mandan estudiantes, dirigentes mineros, sindicales a Puerto Rico, a Estados Unidos, hasta el 2000 que dicen identificamos y apoyamos a líderes indígenas moderados que pongan freno al avance de dirigentes como Evo Morales o Felipe Quispe. $1 millón solo en el año 2004 para esos objetivos. La OTI, que depende de USAID, fíjate acá, vuelca sus fondos a fomentar a gobiernos locales de la Media Luna bajo un programa de apoyo a la descentralización de gobiernos democráticos. Es decir, autonomía. Destina $12 millones en 2004 y 2005. Hasta el 2008, la USAID gastó $97 millones para financiar el proceso autonómico. Le dieron armas, la USAID le consiguió armas a grupos campesinos para que vayan a enfrentarse a los mineros comunistas en la década del 60. Eso es fomentar una guerra civil. Y le dio $100 millones a la Media Luna para fomentar el proceso autonómico. $100 millones es mucha plata. Muchísima plata, y a su vez trayendo como embajador a Philip Goldberg, quien estuvo en los Balcanes, en el proceso de balcanización de la ex Yugoslavia, que de un país terminaron siendo 7. Repito, $100 millones para generar un conflicto interno. La responsable de la oficina de la USAID era Liliana Ayalde, que sale en 2005, antes de la llegada de Evo Morales, se va a Colombia, como decía Mariano, y después va a Paraguay. Vamos a repasar algo Va a Paraguay en el año 2008. Vamos a repasar algunos datos de lo que sucedió con Liliana Ayalde en Paraguay, porque es mucho más interesante lo que encontramos allí que lo que podemos ver en Brasil. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Dale, ¿por dónde empezamos? Hubo en el 2009 filtraciones de Wikileaks, en el año noviembre. ¿Qué pasó? Los datos que se filtran es que le habían pedido el Departamento de Estado a su embajada en Asunción que tenía que acumular datos físicos de los aspirantes de ese entonces a la presidencia del Paraguay en las elecciones de abril de 2008. El mensaje pedía datos biométricos, huellas dactilares, fotografías, escáneres de iris, ADN y otras singularidades de la que era entonces ministra Blanco Velar, que después fue candidata del Partido Colorado, el ex vicepresidente Luis Alberto Castiglione, el ex general Lino Viedo y el entonces candidato y luego presidente Fernando Lugo. Además pide información sobre corrupción oficial, lavado de dinero, relaciones de Paraguay con Cuba, Venezuela, China, Taiwán y Rusia. Y después un punto que me parece que llama la atención es la solicitud de información sobre existencia de yacimientos de hidrocarburos en la región del Chaco paraguayo, y la otra información es
sobre la construcción de mezquitas en el país latinoamericano. Esa información le pide Washington a su embajada en Asunción, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto sale a la luz por las filtraciones de Wikileaks y Liliana Ayalde tiene que concurrir a hablar, a dar explicaciones al canciller del Paraguay, y a la salida la agarran los periodistas. A ver, vamos a ver qué pasó ahí. Eso pone en peligro personas y puede afectar relaciones entre países. Sin embargo, quisiera recalcar que tenemos afortunadamente una relación muy positiva con Paraguay, y queríamos también reiterar que eso sigue y seguiremos adelante con nuestra gente. ¿Se reconoce que hubo una intromisión aviesa a los intereses internos del país? Se reconoce que hubo una... Desde su gobierno, ¿se reconoce que hubo una violación de la soberanía? No vamos a entrar en detalles. El trabajo de un diplomático es recoger impresiones, recoger visiones, y eso usted pregúntele a cualquier embajador o cualquier embajada, incluyendo las mismas embajadas de Paraguay en el exterior, donde hacen informes regulares. ¿Por qué pedir huellas dactilares, esa información de... No voy a entrar en detalles. No solamente Paraguay, sino Argentina también está dentro de este objetivo de los Estados Unidos. Wikipedia tenía acceso a 250.000 documentos. Ahí incluye comunicación con varios países alrededor del mundo. Así que Paraguay fue uno y van a ser muchos más. ¿Qué te haya dado a conocer esto, el hecho de que Estados Unidos incurra en este operativo de espionaje? Repito, esto es un acto lamentable porque se pone en riesgo las relaciones y se pone en riesgo las personas. Si la embajada paraguaya hiciera lo mismo en Estados Unidos, Paraguay hubiese pedido los datos biométricos del señor Obama, ¿qué hubiese pasado si invirtiéramos la situación? ¿Cómo hubiese reaccionado el gobierno de Estados Unidos? Una violación internacional a la privacidad de un país, independientemente de esto que está sucediendo, embajadora. No voy a comentar más. Bueno, no va a comentar. Consígame, doctor, para mañana una muestra del iris de Peter Brennan. Pero aparte es insólito, porque es un pedido, parece que le está pidiendo, no sé, Interpol, parece un pedido de una estación policial, eso de acumular datos de iris, de ADN, de datos biométricos. Pero es que esta gente espía a medio mundo. Por suerte han salido esos Wikileaks, si no, no nos enteramos de nada. Se armó un lío bárbaro en Brasil, ¿recuerdan? Porque escuchaban el teléfono de Dilma Rousseff y generó el enojo de Dilma y suspendió en su momento una visita al presidente Obama. Incluso uno de los rumores que soltaron que estuvo Osama Bin Laden en Paraguay. Recordemos que años antes de esto, Liliana Ayalde, lo reitero, impulsó desde la USAID un proyecto de ley para dárselo al Poder Legislativo boliviano para frenar el avance de Evo Morales. O sea, ella desde la USAID metió el proyecto de ley para que sea impulsado por el gobierno boliviano de ese entonces, en este caso Gonzalo Sánchez de Lozada, en lo que es una absoluta intromisión en la política interna. Obviamente que un supuesto organismo de cooperación de Estados Unidos genere un proyecto de ley para evitar que un partido político que no le gusta llegue al poder. Bueno, tengo otras cositas de Paraguay que son interesantes, mirá, porque se filtró en uno de estos cables, en diciembre de 2009, Ayalde escribe a Washington. Y le dice desde Paraguay, ¿no? Actores políticos de todos los espectros nos buscan para oír consejos. Nuestra influencia aquí es mucho mayor que nuestro rastro. El papel de la USAID en Paraguay era igual de obsceno que... Nuestro rastro, eso es de criminal, ¿viste? Hemos logrado ocultar nuestras huellas dactilares. Creo, Mariano, que esto explica la inteligente estrategia de Ayalde por no dejar ningún rastro en Brasilia. Ya en 2009, desde Paraguay,
te decía, nos vienen a buscar y nuestra influencia aquí es mucho mayor que nuestro rastro. Dice más adelante, fíjate, porque ya en 2009 se hablaba, Federico Franco, el vicepresidente de Lugo, hablaba de un juicio político, y buena parte de la clase política paraguaya hablaba de un juicio político a Lugo. Exactamente. Dice la embajadora, dice, hice saber, no, perdón, dice, hemos sido cuidadosos en expresar nuestro apoyo público a las instituciones democráticas de Paraguay y no a Lugo personalmente. ¿Sí? O sea que si hay un juicio político y está dentro del marco de la democracia paraguaya, a nosotros nos parece bien. Y el presidente Lugo, no sé, no, eso es otro tema. Las democracias son más fuertes que los hombres. Esto es lo que hay que leer en el lenguaje de la geopolítica internacional. Ayalde mencionó que fue aún más clara al afirmar que había advertido a Lugo sobre los beneficios de mantener una relación cercana con los Estados Unidos, sin permitir que utilice el apoyo de la embajada como salvavidas. Fíjate los términos. Advirtió a Lugo sobre los beneficios de mantener una relación cercana con los Estados Unidos. Que es lo mismo que te cuenta Evo Morales cuando dice, cuando llegué a ser presidente, nos dijeron que no tengamos relaciones con Irán, que no tengamos relaciones con Cuba. ¿Ves que la misma preocupación que tenían en Paraguay cuando ganó Lugo? Exactamente. ¿Cómo eran las relaciones con esos países? Y esta está buena también. En marzo de 2010, 3 meses después de este cable, la embajadora Ayalde convoca un almuerzo en la sede de su embajada. Asisten distintos líderes políticos locales y generales estadounidenses del Comando Sur. Durante el encuentro, casualmente, el vicepresidente Federico Franco habló sobre la necesidad de llevar adelante un juicio político contra Lugo. Dijo, la pésima gestión administrativa del presidente Lugo lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político, dijo Federico Franco en ese almuerzo. Totalmente fuera de lugar en el ámbito diplomático, se armó una discusión, estaba presente el viceministro de Defensa, que después obviamente informa al ministro de Defensa de lo que sucede. El ministro de Defensa, Luis Vareiro Spaini, le escribe una carta indignado a la embajadora. En ese momento, ABC, el diario de Paraguay, dice: Vareiro Spaini, el ministro de Defensa, cita al vicepresidente Franco como uno de los que intervinieron en la polémica y señala que en su condición de público, notorio y acérrimo enemigo y cuestionador del presidente Lugo, con rencor y cólera evidentes, pretendió desmerecer de forma sarcástica y denigrante la función y tareas del presidente Lugo. En el encuentro, dice el entonces ministro de Defensa, se llegó a decir en sentido panfletario y demagógico sobre la pésima gestión administrativa de Lugo, que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político. Vareiro Spaini cuestiona a Ayalde que no haya intervenido para conciliar en el encuentro que el protocolo diplomático indica. Se armó un despelote bárbaro con la carta que el ministro de Defensa de Lugo le manda a la embajadora. La embajadora expresa su descontento, llama por teléfono a Fernando Lugo para pedirle explicaciones. Meses después, el mismo Congreso que le hace el juicio a Fernando Lugo le inicia un juicio político al ministro de Defensa, y el ministro de Defensa, por defender la soberanía de Paraguay ante la embajadora, debe renunciar. La embajadora continúa. ¿Sí? Contundente. Después de eso, la embajadora deja Asunción, ocupa durante un tiempo un cargo en Washington, y cuando empieza Brasil a tener una situación de similar fragilidad institucional y empieza a oírse de nuevo la posibilidad de que se haga un juicio contra Dilma Rousseff, Washington envía a Liliana Ayalde a Brasil. Sí. No hay que olvidarse que en el Departamento de Estado tiene grupos de think tanks, de tanques de pensamiento, que se dedican a trabajar las hipótesis a corto y mediano plazo. Hipótesis de conflicto a corto y mediano plazo. Es evidente que esto es lo que han analizado después del golpe parlamentario
contra Manuel Zelaya vieron ahí una opción. Y me parece que los periodos en los cuales se fueron dando no son antojadizos. Y ahora que destituyen a Dilma Rousseff o suspenden, a lo mejor no la destituyen, pero a Liliana Ayalde la sacan de Washington. ¿A dónde la mandan? Hay que protegerla, hay que seguirle el rastro, ¿no? Porque hay que ver dónde la mandan. Va a ser clave el país donde la mandan y yo recomendaría ese país. Para mí la van a querer mandar a Ecuador, a Nicaragua o a Bolivia. De nuevo, ya estuvo 6 años. Sí. Hagamos el último corte acá y después más material sobre la USAID. Dale. Juntos debemos caminar, pensamos solo, no debemos acompañar y acá? Que fue embajador en Brasil. Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caído de morir solo, que a mi precio pueden llenar el... Último bloque de Ojo con los Medios, por si te quedaba alguna duda del papel político injerencista de la USAID, después de todo lo que vimos en Bolivia, desde el 60 hasta ahora. Fíjate porque están en todos lados. Esto apareció en un documental muy bueno, alguna vez lo pusimos al aire en Ojo con los Medios, y no te quepa ninguna duda que lo repetimos cuando se nos brinde la oportunidad, cuando sea pertinente. Pero fíjate lo que hace o lo que dice un funcionario de USAID en Kirguistán. Esto es en Asia. Vamos a verlo, unos segunditos. La politique américaine au Kyrgyzstan, c'est d'exporter l'économie de marché dans l'intérêt des États-Unis. Et quant à notre influence ici, eh bien, on vient avec ce que le monde développé a de meilleur en termes de principes économiques. Voilà. Quelles sont les motivations politiques de Washington derrière tout cela, derrière notre présence ici? Je ne sais pas, mais je n'ai aucun problème avec ce que l'on fait ici, car je suis persuadé que c'est pour le bien des gens et que si ça marche, ça rendra le monde un peu meilleur. El mundo va a ser un poco mejor, ¿no? Con ese chamullo. Pero lo cierto es que ahí te dice, lo que hacemos es promover la economía de mercado de Estados Unidos. ¿No? Eso es una cuestión política, no es cooperar con un pueblo. Es influir en la política de los países con un determinado objetivo político. Y además influir en países que estaban bajo la órbita soviética en un momento, es decir, que justamente tenían el credo contrario. Y además ayudamos a nuestros amigos, pero combatimos a los enemigos también. No es solamente, si me caes simpático te ayudo. No, hacemos lo imposible porque Evo Morales no sea presidente. Hacemos un proyecto de ley y se lo damos a la Asamblea y le decimos que lo tienen que aprobar porque les damos un montón de plata y nos tienen que hacer caso para que Evo Morales no sea presidente. No es lo mismo que ayudar a mis amigos. Bueno. Claramente. Ahora vamos a Ecuador. Sí, Pérez Pirela en su programa Infraganti en Venezuela analiza cómo ha insuflado USAID la cuestión en Ecuador, cómo ha influido y cómo también ha inyectado muchísima plata para tratar de desestabilizar a la revolución ciudadana de Rafael Correa. Dale, vamos. Solo en Venezuela, la USAID y la ANED invirtieron más de 100 millones de dólares durante ese periodo con el objetivo de auspiciar a grupos de oposición y crear 300 nuevas organizaciones. USAID funciona para promover los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en casi todo el mundo. Sus departamentos dedicados a la gerencia de conflictos y desarrollo económico son las principales vías para filtrar miles de millones de dólares desde Washington a partidos políticos, ONG, grupos juveniles y sociales que promueven sus intereses. Ecuador, donde el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó el presupuesto de la USAID en 2010 a más de, escuche usted bien, 38 millones de dólares. Uno de los principales ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador era la misma empresa que canalizaba fondos y coordinaba el trabajo de las agencias estadounidenses con la oposición en Bolivia. Estamos hablando de Chemónica. En Ecuador, el interés de las agencias estadounidenses era fortalecer y fomentar el modelo capitalista y neoliberal del libre mercado. El 30 de septiembre de 2010, cuando varios sectores intentaron derrocar al presidente ecuatoriano Rafael Correa,
uno de los grupos con financiamiento de la USAID y, por cierto, también de la ANED, Pachacutic, emitió un comunicado en respaldo a los golpistas. Desde el expresidente Lucio Gutiérrez, quien había pedido ayuda de Washington para salir del mandatario, hasta los sectores policiales que recibían entrenamiento en intercambios con Occidente. La hostilidad continuó en 2012 después que la USAID destinó, escuche usted bien, $22.869.000 a grupos y programas en Ecuador, aunque, hay que decirlo, la cifra bajó a $11.810.000 en 2014, luego que el presidente Correa rompiera el convenio con la USAID. La ANED se fortaleció como canal de financiamiento en Ecuador y durante 2013 aportó $1.032.225 a diferentes grupos y proyectos en función a debilitar la gestión del presidente Correa. Es muchísima plata, en todos los países, es dinero de los contribuyentes estadounidenses. Claro. Es una empresa estatal, recordemos. Es una empresa estatal, bueno, una empresa, una agencia estatal. Una agencia, sí. ¿Valdría la pena que en Estados Unidos alguien le diga al gobierno todos estos millones de dólares que gastamos para ayudar a amigos o combatir enemigos en el exterior? ¿Qué onda? Nunca se da explicaciones de esto. ¿Por qué? Porque la prensa no lo muestra. No lo muestra, sí. No te lo muestra nadie en Estados Unidos. ¿Por qué no te lo muestra nadie? Porque hay una estructura cultural afín a la geopolítica estadounidense en el mundo. Entonces, de estos temas no se habla. No es un dato menor, es muy... Porque si fuesen, qué sé yo, le dimos $500 a Tuto Quiroga, bueno. No, son millones y millones. En Bolivia, en Ecuador, en Kirguistán, están en todos lados. Bueno, y momento de irnos. Y esto hay que tenerlo muy presente, creo, Mariano, porque después viene la oposición y te dice, pero la USAID ayudaba a tanta gente. Sí. Claro, porque ellos están siendo financiados con el mismo dinero. Queremos que vengan a traernos un poco de democracia, parafraseando a una diputada opositora, ¿no? Mucho cuidadito con esto. Vamos con el último capítulo, ¿nos despedimos con Cuba? Dale. Bueno, doctor, que pasen un buen día. Nos reencontramos la próxima. Un abrazo grande para todos. Ojo con los medios y ojo con la USAID, ¿no? Mucho ojito con la USAID. Nos vamos con un material de Eva Gollinger sobre la USAID en Cuba. Dale. Y la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, ha quedado expuesto de nuevo por operaciones clandestinas que ha venido realizando a través de empresas contratistas y también ONG que utilizan como fachadas para realizar estas operaciones que buscan desestabilizar a gobiernos que no son favorables a los intereses de Washington. Ahora, en este caso, documentos que fueron obtenidos por la agencia de prensa AP, la Associated Press, pues que fueron de la USAID y también de las diferentes fachadas y contratistas de USAID, han revelado la existencia de un programa que venía conduciendo esta agencia estadounidense para intentar infiltrar jóvenes latinoamericanos dentro de la juventud cubana, con la intención de promover un acto de desestabilización en contra del gobierno de la isla caribeña. Ahora, cada año la USAID, con su presupuesto multimillonario, contrata a estas empresas terceras, o sea, contratistas, también contrata toda una red de ONGs que los usan como fachadas y filtros para canalizar fondos a diferentes organizaciones y programas en países donde están operando. En este caso fue la empresa Creative Associates International que mantiene contratos multimillonarios con la USAID. Ahora Obama había prometido en ese momento una nueva relación con América Latina con menos injerencia por parte de Estados Unidos. Ahora vemos que realmente han hecho todo lo contrario, más bien han aumentado las operaciones encubiertas en la región. Propósito de su viaje, derribar al gobierno. De toda la gran cantidad de gente que cada día llega a Cuba, los hay que tienen una misión secreta, intentar provocar una revuelta en la isla. La agencia Associated Press reveló la existencia de un proyecto especial que empezó a funcionar en octubre de 2009 bajo la supervisión de la USAID. Al menos una docena de jóvenes venezolanos, costarricenses y peruanos fueron infiltrados en programas de salud y cívicos, pero en realidad enseñaban a los cubanos cómo dirigir la isla hacia una transición política. Los jóvenes enviados por la USAID se hicieron pasar por turistas.
visitaron los campos universitarios cubanos y utilizaron una trampa que condiciona la credibilidad de USAID en cuanto a sus programas de salud por todo el mundo. El taller de prevención del VIH fue una excusa perfecta para reclutar activistas políticos. Algunos viajeros fueron pagados no más que $5,41 por hora. Estos viajeros trabajaban clandestinamente para Washington y se valían de un lenguaje secreto para comunicarse con Estados Unidos. Según la documentación desvelada por la prensa, el mensaje "tengo dolor de cabeza", por ejemplo, alertaba sobre la sospecha de estar siendo monitoreado. Para realizar la misión, la USAID contrató a la empresa Creative Associates International. De la mano de esa firma fue creado también el llamado Twitter cubano, un espacio virtual para monitorizar a miles de cubanos. El Departamento de Estado norteamericano rechaza que el programa fuera diseñado de forma secreta. Sin embargo, no niega que sus objetivos iban más allá de lo exclusivamente médico. ¿La Administración de Estados Unidos cree que está bien utilizar las clínicas de VIH, hospitales, como frente de la actividad política en otros países? El Congreso financia los programas de promoción de democracia en Cuba para dar a los cubanos el acceso a más información y fortalecer la sociedad civil. El programa al que se refiere usted logró apoyar a la sociedad cubana, mientras con un beneficio secundario, aportar información sobre VIH. Pero los esfuerzos de ese programa chocaron con la incompetencia y los riesgos que corrían sus participantes. Las autoridades de Cuba empezaron a preguntarse quién financiaba a esos viajeros. Y en algún momento el programa dejó de funcionar. De ese modo, los programas secretos como el Twitter cubano o el de turistas infiltrados, que pretenden impulsar cambios políticos en algunos países, socava la credibilidad de la USAID, creen muchos, hasta en el propio Estados Unidos. Nos hemos vuelto más desvergonzados e inhumanos, sinceramente, en la medida como empleamos la política allí. Eso no funciona y pone en duda nuestras misiones por todo el mundo. Cuba considera todo trabajo de promoción de la democracia desempeñado por la USAID como subversivo y condenable a hasta 10 años de prisión. Y mientras, la agencia asegura que sus acciones son legales en cualquier país abierto y democrático, varios analistas dudan que Estados Unidos permitiera emprender programas secretos de esa índole en su propio territorio. Las acciones de las ONGs estadounidenses tienen una contradictoria historia en América Latina. Bolivia y Ecuador llegaron a expulsar a la USAID acusándola de injerencia política. Con la revelación de nuevas misiones secretas, el continente latinoamericano pierde cada vez más su confianza de que la mano que brinda ayuda no acabe siendo la que le robe su independencia.